Vivir Pentecostés en tiempo de crisis. La coyuntura que vamos viviendo nos plantea una serie de retos para nuestra vida presente, aquí y ahora. Con estas sesiones queremos compartir contigo unas reflexiones en torno a la palabra de Dios, acompañadas de cantos, testimonios y talleres de oración que nos hablan de la obra de Dios en el mundo y a la vez nos permitirán tener un profundo sentido de responsabilidad personal y comunitaria. Es nuestro deseo ayudarte y animarte a no temer a lo nuevo que nos está planteando la crisis actual, ya que la promesa de Jesús del envío del Espíritu Santo en Pentecostés nos dará la fuerza y la confianza para asumir y superar los nuevos retos. Espíritu divino, manda un rayo de tu nombre desde el cielo. Espíritu, ven, oh Padre de los pobres, luz profunda en tus Dios espléndido, no hay consuelo como el tuyo, dulce huésped de los almas, mi descanso, suave tregua en la fatiga. Luz santísima penetra por las almas de tus fieles hasta el fondo. Qué vacío hay en el hombre, qué dominio de la culpa sin tu sombra. Lava el rostro de lo inmundo, llueve tú nuestra sequía, ven y fieles que en ti esperan, tus sagrados 7 dones y carismas, a su mérito al esfuerzo, salvación e inacabable alegría.
Buenas noches, queridos hermanos y hermanas que me siguen a través de las redes de Facebook. Soy el Padre Alejandro Marca Mancilla y hemos tomado como iniciativa el prepararnos a poder vivir el acontecimiento de Pentecostés este domingo que viene, domingo 31 de mayo. La palabra de Dios en el libro de los Reyes nos habla de un gran acontecimiento y es acerca del profeta Elías. Quiero compartir con ustedes sobre el Espíritu Santo en su título, como nos va diciendo, como confortador. Por eso leemos en el libro de los Reyes, capítulo 19, versos del 1 al 5. Ahab contó a Jezabel lo que Elías había hecho y cómo había pasado a filo de espada a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel envió a Elías este mensaje: que los dioses me castiguen si mañana a estas horas no estás tú tan muerto como ellos. Elías se llenó de miedo y huyó para salvar su vida. Al llegar a Berseba de Judá, dejó allí a su criado. Él se adentró por el desierto un día de camino, se sentó bajo una retama y deseándose la muerte decía: «Basta, Señor, quítame la vida, que no soy mejor que mis antepasados». Se acostó y se quedó dormido, pero un ángel lo tocó y le dijo. La palabra de Dios, sin duda, nos va presentando a nosotros este acontecimiento de Elías el profeta. ¿Qué cosa nos dice hoy la palabra de Dios respecto a ello? ¿Qué sabemos desde la palabra de Dios acerca de Elías? ¿Qué nos dice? Elías es un profeta de Dios, tal vez uno de los grandes del Antiguo Testamento. Encontramos en su persona que ha sido capaz de librar una batalla con los profetas de Baal. Encontramos en esta persona tan significante que nos va hablando, sobre todo desde el capítulo 17, un reencuentro con su vida. Irrumpe, sin duda, en la escena, tal como nos dice el capítulo 17 de Primera de Reyes. Irrumpe en la escena anunciando una gran hambruna. Más adelante encontramos que alimentado por cuervos y por una viuda, y luego viene la gran victoria en el Monte Carmelo. Es casi una vergüenza verlo en este pasaje a Elías nada menos que en un momento de derrota. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que está huyendo para salvar su vida. Es así como nos permite de alguna manera entrar en escena de esto que hoy la palabra de Dios nos va diciendo en el libro de los Reyes. Encontramos, sin duda, un cuidado de Dios para con Elías. Ahí entró, sin duda, la gran victoria de Elías y la cólera de Jezabel. Nos ha comentado el libro de los Reyes que nada menos que Elías o Jezabel, al enterarse de lo que ha pasado, porque ha sido este momento en el Monte Carmelo en que ha matado a todos los profetas de Baal. Sin embargo, en un momento de victoria, en ese mismo momento, Jezabel, la reina, se siente enfurecida. ¿Y qué es lo que dice? Que se monta en cólera y dice: si para mañana a estas horas él no está muerto, cambia la historia. Resulta que ahora sus victorias quedan en el olvido. En vez de estar viendo lo que Dios ha hecho en el Monte Carmelo y cómo le ha respaldado en su respuesta a su oración, más bien Elías comienza a olvidarse y se siente deprimido. Y nos dice la palabra de Dios que él comienza a realizar un día de camino por el desierto. ¿Qué pasa en todo este tiempo? Que no quiere ver a nadie, no quiere hablar con nadie, no quiere asumir ninguna responsabilidad. Y termina diciendo algo muy, muy fuerte que dice: decide que ya no vale la pena vivir, basta, ya no aguanto más, quítame la vida. El suicidio le viene a la mente. Qué triste, sin duda. ¿Qué es lo que está sucediendo en este momento con Elías? Que esta situación en la cual se siente amenazado lo va llevando a un momento de gran confusión y por eso, dice, se siente totalmente triste, al punto que comienza a pensar para sí mismo que no vale la pena vivir más. Las situaciones que vamos viviendo nosotros en nuestra vida, los momentos que vamos experimentando a lo largo de nuestro largo caminar, situaciones como las que vivimos nosotros en este momento, en la historia.
Momentos en los que en vez de vivir las glorias que hemos vivido, las bendiciones que hemos adquirido, una experiencia de Dios muy grande en nuestra vida, los momentos de grandes dificultad no nos hacen ver justamente estas bendiciones, sino muy por el contrario. Nos mantienen en una situación bastante más difícil y surge esa palabra como Elías: no aguanto más. Qué confuso que está Elías, sin duda. Huye de la muerte, pero sin embargo está buscándola. ¿Qué cosa podemos aprender nosotros de la vida? Que la persona deprimida no sabe lo que quiere. ¿Cuántas experiencias nos van diciendo los estudios efectivamente que las personas que van viviendo en depresión muchas veces no saben lo que quieren? Simplemente se encuentran en cansancio, solamente necesitan o desean dormir y pasarse o esperar que el tiempo siga pasando en la vida. Finalmente, nos habla la palabra de Dios respecto a Elías, que se deja caer debajo de una retama y se echa a dormir. Me pregunto, o creo que Dios nos hace la pregunta el día de hoy: ¿te has sentido tú alguna vez deprimido, que todo lo que podías hacer era echarte a dormir? Esos momentos en los que atravesamos en la vida que no queremos hacer nada. Queremos que venga la noche y cuando viene la noche, que venga el día. Y simple y llanamente estás deseando que pase el tiempo. ¿Cuántas experiencias vamos viviendo de hermanos, hermanas que sumidos en un dolor que no dejan pasar, o a lo mejor en una pérdida, o en un divorcio, o en la situación que estamos viviendo actualmente? Estamos perdiendo el trabajo o estamos perdiendo la perspectiva del futuro, las iglesias las han cerrado, estamos viviendo una serie de noticias que simple y llanamente nos van inundando en la cabeza y no nos dejan encontrar una salida. ¿Te has sentido en tu vida que es infructuosa e inútil? Es esto lo que le pasa sin duda a Elías y que de alguna manera nos puede estar pasando a nosotros. Pero notemos algo importante. Notemos lo que nos dice la palabra de Dios, el cuidado tierno de Dios para con este profeta que está deprimido. Dice la palabra de Dios que mientras él dormía, un ángel lo tocó. Es decir, Dios lo estaba vigilando. Dios estaba consciente de la realidad y las necesidades que estaba pasando Elías. Le proveyó de agua y de comida. Elías despierta y come. Se vuelve a dormir y el ángel le despierta de nuevo. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios frente a ello? Que Elías no fue alimentado solo para dormir. Es decir, hay algo importante que nosotros tenemos que tener en cuenta, sobre todo en este tiempo, queridos hermanos y hermanas. En este tiempo en el que el Señor, también como Elías, nos despierta y nos dice y nos da su alimento. El alimento, a lo mejor estamos diciendo nosotros sí, pero no tenemos la Eucaristía, que es lo que nos sostiene. Pero nos deja entrever, a lo largo de estos domingos hemos estado compartiendo la palabra de Dios, y de alguna manera nos dirá Hechos de los Apóstoles, de esta nueva presencia de Dios, de poder descubrir el caminar de Dios en nuestra vida, de poder descubrir lo que Dios tiene de manera especial para ti. Es por eso que yo te invito a que te vayas dando cuenta de este tiempo en el que el Señor nos está alimentando, te está alimentando. Pero déjame decirte que el Señor no nos alimenta solo para que nosotros encontremos descanso. La pregunta que le hace el Señor a Elías. Nos dice la palabra de Dios que Dios le pregunta a Elías: ¿qué haces aquí, Elías? Es que hay una pregunta de Dios a su hijo que está desalentado. ¿Qué nos deja entrever estos elementos que encontramos de esta pregunta que Dios hace a Elías? La pregunta de Dios que hace es a Elías, que estaba temblando cuando más bien debería haber estado confiando en el Señor.
Elías estaba muy amargo consigo mismo, cuando él debería estar alabando al Señor. Y aquí la pregunta que Dios te hace a ti y a mí cuando estamos derrotados por el temor. Es la pregunta que Dios nos hace en este momento justamente. Nosotros deberíamos estar confiando en el Señor, pero curiosamente a lo mejor estamos desconfiando de su obra en nosotros. Estamos pidiendo respuestas frente a situaciones que estamos viviendo. Y es que en vez de estar nosotros alabando al Señor, a lo mejor nos estamos quejando de la suerte que estamos pasando. Esta es la pregunta que Dios nos tiene a ti y a mí para hoy, cuando estamos derrotados por el temor. Es una pregunta que Dios nos hace y que piensa que muchas veces no tiene un propósito para vivir Elías. ¿Qué haces aquí? Es la pregunta que Dios me hace hoy en este momento, en que pienso que todo esto que estamos viviendo, todo el entorno que nosotros estamos experimentando, no tiene un propósito. Esta es la pregunta que Dios nos hace a nosotros cuando estamos abrumados por los problemas. Déjame decirte que esta experiencia de vivir un aislamiento tal como lo estamos experimentando, de vivir una cuarentena y como decimos un encierro, es una pregunta que el Señor nos vuelve a repetir a nosotros en este año 2020 para vivir el acontecimiento de Pentecostés. Yo diría que el ejemplo de Elías, querido hermano, querida hermana, para experimentar al Dios Consolador, al Espíritu Santo, es la pregunta que Dios le hace a Elías como me la hace a mí y a ti en este momento en especial. Esa es la pregunta de Dios al que solo se centra en la falta de los demás. A veces queremos encontrar respuestas en otras personas. ¿Es que acaso no lo hemos encontrado hoy en día? Que van echando la culpa a lo mejor a algunos otros gobiernos, a la situación económica, que cuando estamos experimentando a lo mejor una ruptura, o puede ser tu caso, que a lo mejor estás experimentando una ruptura. Él le echa la culpa a ella le echa la culpa a él. Pero no nos centramos y no nos vamos dando cuenta de que Dios está queriendo sacar algo especial en este momento de ti y sobre mí. Por eso esta es la pregunta de Dios al que solo se centra en la falta de los demás. Esta es la pregunta de Dios al que se descarrila. Cuando hemos perdido el rumbo, cuando nos hemos alejado del camino del Señor. A lo mejor tú que me estás escuchando, por casualidad entraste hoy a escuchar esta prédica. El Señor te encuentra en un momento y te dice a ti, ¿dónde estás? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces sumido en la droga, en la depresión? ¿Qué haces sumido en el dolor? ¿Qué haces sumido en estar buscando preguntas que no tienen respuesta? Esta es la pregunta de Dios al que encuentra o recuerda un día mejor. Esta es la pregunta que Dios nos quiere dirigir a ti y a mí, querido hermano, querida hermana, para que podamos vivir esa experiencia de Dios. Cuando Dios prueba, cuando Dios nos encuentra en algún momento concreto, sin duda es porque nos ha estado preparando. Nos dice la palabra de Dios que Elías caminó un día por el desierto. Recordemos que el desierto en la Sagrada Escritura es el lugar en donde Dios nos lleva muchas veces para volvernos a enamorar. Dios en el desierto es el lugar en donde nos quiere hablar nuevamente al corazón. El desierto que es el lugar de la aridez, el lugar en donde ya no vivimos las realidades de mucho fruto, sino muy por el contrario, de la sequedad. Estás viviendo a lo mejor este desierto que tomaste por decisión personal haberte ido. Nos hemos alejado de la iglesia, nos hemos alejado de las relaciones familiares, nos hemos alejado de tantos elementos que nos van rodeando y nos vemos sumidos en ese momento, y por eso el Señor viene en este momento a mi vida para decirme, ¿qué haces aquí? Pero Dios quiere aprovechar, tal como les compartía el día de ayer, Dios quiere aprovechar de este momento porque quiere sacar un bien mejor de ti y de mí. Dios quiere aprovechar este momento para que tú y yo experimentemos lo que Dios quiere hacer de ti. Por eso
Esta es la pregunta que Dios nos hace para que recordemos un día mejor en donde Él tiene reservado algo grande para ti. Efectivamente, las situaciones adversas nos van llevando o nos van mostrando algo importante. Los versos del 11 al 15 nos recuerdan el encargo de Dios para Elías. Sal afuera y ponte en el monte. Dios nos invita a salir afuera. Dios nos invita a salir de nosotros mismos. ¿Qué cosa hubo en el monte? ¿Qué experiencia tuvo de alguna manera Elías cuando se fue al monte? Dice la palabra de Dios que de pronto vino un viento huracanado, un viento que de pronto rompía los montes. Y dice el autor sagrado, y Dios no estaba ahí. La tierra tiembla bajo sus pies, las rocas caen, comienza a experimentar algo muy grande, un terremoto. Y dice la palabra de Dios que Dios no estaba allí. Los árboles estallan en llamas, caen rayos, sin embargo, Dios no está ahí. Tal vez quiero usar esta experiencia cuando Dios nos invita a salir de nosotros mismos. Salimos y encontramos muchas muertes, encontramos esta pandemia, encontramos situaciones que nos van aislando. Y la palabra de Dios nos diría hoy, y Dios no estaba allí. ¿Por qué toda esta conmoción si Dios no está ahí? ¿Qué es lo que estaba pasando? Que Dios tenía que captar su atención. Dios nos ha ido formando a lo largo de todo este tiempo de aislamiento. Dios nos ha ido mostrando, de pronto conversaba con algún sacerdote amigo a lo largo de estos días, que toda esta situación de pronto nos hace caer en la cuenta, sí, porque nos hemos estado acostumbrando o a veces hemos estado haciendo competencias, de que el evento es maravilloso porque tiene muchas personas que han asistido, porque nos hemos sumido en un mundo comercial para solamente determinar el valor o determinar que las cosas valen o que todo llega a una gran bendición porque hay mucha gente, porque hay mucho dinero, porque hay muchos que se sanan, porque hay muchas personas que se liberan. Sin embargo, cuando hay un silencio, cuando experimentamos que al parecer las cosas no están funcionando, ¿cuál es la realidad? ¿Qué cosa nos tendríamos que preguntar ahora? ¿Por qué toda esta conmoción si Dios no está ahí? Es que Dios quiere captar nuestra atención. Dios quiere que nosotros comencemos a darnos cuenta que hay algo que tenemos que hacer. ¿Qué cosa debe hacer Dios para captar tu atención? Nos vuelve a hacer la pregunta del Señor, ¿qué haces aquí de nuevo? ¿Cuál fue la respuesta de Elías? En el capítulo 19, verso 14 y verso 15, la respuesta de Elías: hay algo mientras tanto. ¿Qué hace que Elías reaccione? Simple y llanamente recibe un encargo y ve. Es decir, comienza a reaccionar y se comienza a dar cuenta de que todo esto que ha pasado en su vida ha tenido, sin duda, una razón de ser. Todo esto que hemos estado experimentando a lo largo de estos días tiene una razón de ser. Hemos escuchado cuántos testimonios de cuántas formas de haber podido llegar a muchos hermanos. Nos hubiéramos estado a lo mejor solamente tranquilos. Dios me puso en el corazón desde hace varias semanas el no estar tranquilo, el comenzar a investigar acerca de estos medios de comunicación. Estos estaban ahí siempre y a lo mejor siempre hemos estado diciendo, no, es que yo pertenezco a otra era, yo pertenezco a otro momento y por eso no me acostumbro. Sin embargo, esta situación nos ha llevado a que nosotros reaccionemos. Tenemos un encargo de parte de Dios. ¿Sabes qué cosa? Que Dios nos encuentra donde nosotros estamos y nos da un encargo para que nosotros
podamos vencer. La pregunta es, ¿dónde está usted en este momento? Te invito, querido hermano, querida hermana, que nosotros podamos adentrarnos en la escena juntamente con Elías y experimentar lo que Dios tiene reservado para ti. Ahab contó a Jezabel todo lo que había hecho Elías y cómo había dado muerte a cuchillo a todos los profetas. Jezabel mandó a decir a Elías: que los dioses me maldigan una y otra vez si mañana, a la misma hora, no he acabado contigo como tú lo hiciste con ellos. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Llegó a Berseba, en el territorio de Judá, y allí dejó a su sirviente. Se adentró en el desierto durante todo un día de camino. Luego fue a sentarse bajo un retamo y pidió la muerte. «Basta», dijo. «Yahvé, toma mi vida, porque ya no valgo más que mis padres». Se acostó y se quedó dormido. Palabra de Dios. ¿Qué pasa en nuestra vida cuando se apodera de nosotros el desaliento? ¿Cuántas veces, por motivos más o menos secretos, nos marginamos de la vida? ¿Cuándo se nos esconde la luz y ya no tenemos fuerzas ni queremos luchar? Es así como podemos también escuchar lo que pasa en nuestras vidas. Muchas veces me he sentido sola, me he sentido desamparada, sin ganas de seguir viviendo. Yo tengo mucho la huella del abandono y eso me ha marcado mucho mi vida. Bueno, pues yo muchas veces me he sentido cansada, desesperada, angustiada, con ganas de correr, de huir de mi casa, de mi hogar, por la situación de tener al cuidado a una persona que tiene Alzheimer. Hubo un momento en mi vida cuando quise huir, quise morir, cuando tuve un accidente donde perdí a mi esposo y a mi hijo. Ese momento en el que yo salgo del carro y busco a mi hijo, donde tal vez mi instinto de madre me decía que él había partido, porque yo lo buscaba desesperadamente y no miraba dónde él estaba, hasta que pude salir, lo encontré y él ya no tenía vida. Busqué a mi esposo y él estaba por el otro lado tirado. Igual ya no tenía vida. Fue un momento en el que quise morir con ellos, donde no me importaba nada, donde sentí que mi mundo se había ido, donde no pensaba en mi otra hija, simplemente en ellos. En un momento de mi vida me identifico así como el profeta Elías, donde en mi adolescencia deseé mi muerte. En esa época de mi vida donde la juventud quiere vivir, yo quise morir.
al igual que cada uno de nosotros. También la Virgen María, en compañía del Espíritu Santo, que es el que nos ha sostenido en cada momento de nuestro caminar, se nos presenta como el regalo del Espíritu, porque es la mujer del reino. María acoge en medio del asombro al Espíritu, abre de par en par su corazón y dice su sí a la historia sorprendente de amor que Dios le presenta. María se deja mirar por la ternura del Padre, la gracia de su Hijo inunda sus pequeñez y acepta ser revestida por el Espíritu. María, es decir, amor. María canta al Dios que oculta estas cosas a los sabios y entendidos y se las revela a los sencillos. María se compromete en el servicio del reino desde la pobreza y la gratitud y contempla la actuación salvadora del Dios poderoso sin adueñarse de logros y éxitos. El reino que María guarda en su corazón como la más hermosa de las perlas preciosas fermenta la historia. Jesús hablará de sal que sazona, de levadura que fermenta, de luz que ilumina toda oscuridad, de paz que desbarata los planes de las guerras. El reino avanza desde lo más sencillo de la vida humana. No pretende arrollar la historia, sino fermentarla. María avanza en la peregrinación de la fe, dejándose guiar por la luz que ya arde en su corazón. Decir tu nombre, María, es decir que la pobreza compra los ojos de Dios. Es decir que en la promesa sabe a leche de mujer. Decir tu nombre, decir tu nombre. Decir tu nombre, María, es decir que el reino viene y es pura provocación. El reino que anuncia Jesús y al que María le abre las puertas va dirigido a los que están en los márgenes de la vida, aquellos que no tienen sitio, ni tarea, ni palabra, ni casa, ni vestido, ni dignidad, donde se vive la impotencia de todo tipo. Ahí se hace presente Dios, porque Dios es amor. En la casa de todos los desvalidos se presenta María, porque es vida, dulzura y esperanza de todos. El reino le pide a María dar la vida, y María lo entrega todo. No se queda con nada para sí, todo lo da. No se va, permanece con nosotros, camina con nosotros, alienta nuestra esperanza. El reino es para María un encuentro gozoso. Su tierra reseca se desborda de alegría y se convierte en un huerto regado. María se pone en camino para compartir su alegría con su prima Isabel y con todos los que han sido visitados por Dios. Las acciones del Dios increíblemente generoso y bondadoso no se pueden callar. Hay que pregonarlas y cantarlas por todos los caminos. Mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Sed amigos, los testigos de mi resurrección.